Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Daniel Trejos, historiador, y hoy vamos a estar hablando de un tema que es pues bastante interesante y es cómo se pueden analizar algunas de las sociedades a través de la historia bajo el método materialista o marxista de lo que es la lucha de clases. Quiero empezar diciendo que primero me disculpo por haber estado tan ausente. He estado bastante ocupado y no he podido hacer videos a pesar de que tengo ya bastantes guiones y bastantes temas pues por lo menos estructurados, y pues había dejado pendientes algunos que pues vamos a empezar a retomarlos. Voy a tratar de volver a retomar algunos de los videos y subirlos por lo menos una vez a la semana. Este es un tema pues que alguna gente me estuvo pidiendo, entre otros sobre cómo hacer los análisis históricos, ya que ha habido bastante polémica sobre algunos personajes de internet que no son historiadores y que tratan de hacer un análisis histórico y lo hacen desde la politología o desde la sociología o demás, digamos. Entonces, desde el punto de vista de un historiador, yo quería pues darles algunas de las herramientas y algunas de las definiciones pues que competen a la historia o a la historiografía más bien. Eh, bueno, también a la historia. En general, cuando uno habla de historia es al proceso de investigación, y la historiografía es el proceso de escribir para narrar esta investigación y los resultados de ella, poniendo las hipótesis y los descubrimientos que surgen en ellas. Entonces, cuando pues, uno habla de historia, pues está hablando de este proceso de investigación. Y cuando habla de historiografía, habla de una vez que lo ha redactado, ¿no? Pero en todo caso, el método que nosotros utilizamos en la disciplina histórica eh, es bastante específico para algunas investigaciones. Y cuando alguna gente se pone a hablar de el método historiográfico o a criticarlo, muchas veces lo hacen desde el desconocimiento o desde la ignorancia o desde otras ciencias sociales que tienen otras formas de analizar, entonces cometen errores. Muy bien, para entrar en tema, eh, pues fue una pregunta que me hicieron algunos de ustedes sobre si se puede hablar de clases sociales en las sociedades prehispánicas. O pues cuando uno habla de sociedades prehispánicas, por supuesto estamos hablando del periodo antes del descubrimiento europeo de América. También a estas sociedades se le puede llamar historia antigua de América. Eh, Sociedades precolombinas también es otro nombre que se le da, o sociedades indígenas de América antes de la conquista. Cualquiera de esos nombres hace referencia al mismo periodo eh, antes de que el continente americano digamos, se introdujera al resto del sistema mundo, ¿no? Lo que conocemos como la globalización, que empieza en el proceso de colonización europea del mundo. Eh, y pues, ¿qué es lo que nos dice la disciplina histórica? A través de algunos de sus, digamos, de los historiadores marxistas que han trabajado estas sociedades, como Samir Amin, Perry Anderson también, el mismo Marx, aunque un poco menos, porque pues él es, digamos, bastante enfocado en las sociedades europeas. Eh, el profesor Wolf también, y hay un autor que se me olvida el nombre, pero ahorita me acuerdo. Han hecho, digamos, un análisis también de las sociedades americanas, ¿no? Entonces, por aquí, si me ven viendo la pantalla es porque acá tengo mis apuntes, como siempre. Entonces, bueno, vamos a hacer una explicación de lo que hace, a lo que se refiere Marx cuando habla de las sociedades de clases y a qué se refieren estos autores cuando analizan las sociedades americanas, para tratar de explicarlos a través del enfoque materialista propiamente marxista, ¿no? Hay una frase que se utiliza mucho, digamos, propia de Karl Marx, que es: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Esta aparece en el manifiesto del Partido Comunista de 1848. Hay otra que no es propiamente una frase, pero sino es una, digamos, interpretación, que es que la lucha de clases es el motor de la historia. Es, digamos, un parafraseo de esta frase. Pero si nosotros sacamos el contexto, digamos, de toda la frase, podemos entender un poco más a qué se refiere. Cuando decimos toda la historia de la sociedad humana, que es, digamos, el fragmento que voy a leer del manifiesto comunista, dice: hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Ojo, ahí hasta la actualidad, ¿no? Por supuesto no se puede saber qué va a suceder a futuro, pero Marx lo que trata de decir es, digamos, después de que se elimine, digamos, la sociedad de clases, va a empezar otro periodo de la historia humana.
Hasta ahora todo ha sido lucha de clases. Oh, no ha sido solo lucha de clases, pero todo ha sido, digamos, movido de alguna manera por la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina, a su vez, una nueva jerarquía social de grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los equites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba, y dentro de cada una de estas clases todavía nos encontramos con nuevos matices y gradaciones. Aquí lo que está diciendo, como ya les dije, esto es del Manifiesto Comunista, que el Manifiesto Comunista es una explicación de lo que ha sido hasta ahora la división en diferentes épocas y ayudó muchísimo a los historiadores a poder, digamos, dividir mejor y analizar mejor algunos momentos históricos y algunos periodos históricos. Lo que nos está diciendo es que en todo momento histórico, dependiendo del sistema de producción que haya existido, nos vamos a encontrar diferentes estamentos, diferentes clases sociales y dentro de cada una de ellas diferentes también matices y gradaciones. Por eso él lo divide en el periodo esclavista del mundo antiguo, digamos, él divide los periodos de la historia dependiendo de su modo de producción dominante. Entonces él divide el mundo antiguo, régimen esclavista. Nosotros aquí, bueno, él habla del régimen medieval, yo lo pues llamaría más bien, o digamos, el régimen feudal, yo lo llamaría régimen servil porque era propiamente la forma de servidumbre la que regía en ese periodo como modo de producción, eran las relaciones de producción dominantes. Pero de nuevo, estamos hablando del mundo europeo. Esto no sirve para analizar, por ejemplo, el mundo africano, no sirve para analizar el mundo musulmán, no sirve para hablar del mundo asiático y, por ejemplo, de los diferentes modos de producción asiáticos, y tampoco sirve para hablar del mundo americano. Son divisiones propiamente europeas. Marx, por supuesto, es europeo. No lo vamos a acusar despectivamente de eurocéntrico. Es eurocéntrico en el sentido de que él está estudiando la sociedad europea, como la Escuela de los Anales con doble N, que estudia propiamente el mundo europeo. Llamar eurocéntrico no siempre es despectivo, muchas veces se utiliza como despectivo, digamos, como que solo se enfocan en Europa o que tratan de imponer la visión europea, pero en este sentido le estoy diciendo que es eurocéntrico en el sentido de que él se centra en Europa porque es el mundo en el que él se ubica, ¿no? Ya luego hay otros autores que trabajan este análisis para otras sociedades. Entonces, como les digo, esto necesita muchísimos matices y los vamos a dar. Uno de los primeros matices que voy a dar es que esto no es una idea original de Marx, él mismo lo dice. En el prefacio de la edición inglesa de 1888, recordemos que el Manifiesto Comunista se edita varias veces, y en la edición inglesa del 88, donde se publica en el 48, del 48 al 88 hay casi 40 años. 40 años después, el propio Engels aclara que esta idea no era nueva de ellos, que los historiadores burgueses franceses como Agustin Thierry y François Guizot habían descrito el desarrollo de Europa, el desarrollo histórico de Europa, impulsado por los conflictos de clase, como nosotros sabemos a través de pues, algunos autores como Lenin, cuando escribe los tres pilares, ¿cómo era? Estas bases fundamentales del marxismo. Yo siempre me olvida el título de este libro. Lo que está explicando Lenin es que el marxismo se compone principalmente de tres columnas, digamos, tres bases fundamentales, ¿no? Que sería la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés, ¿no? Que son los que utiliza Marx para crear su corpus teórico. Y lo que están diciendo aquí, lo que está diciendo Engels, es que son estos historiadores burgueses franceses los que inspiran también a Marx
y pues en general al socialismo utópico francés, pero por supuesto a Marx, para hacer un desarrollo explicativo de la historia a través de las clases, ¿no? Eh, y según ellos, pues según el mismo Marx y el mismo Engels, dice que el aporte de Marx es lograr conectar la lucha de clases con las diferentes etapas históricas del desarrollo económico, ¿no? Lo que se llaman los modos de producción. Entonces, conectar una etapa económica, llamemos el servilismo, con el modo de producción dominante de ese periodo y hacer la conexión y explicar a través del modo de producción este sistema y este periodo y explicar todas las relaciones sociales de producción que se dan a través de este modo de producción. Porque como dice Marx, un modo de producción no solo determina la forma en la que se produce, sino la forma en la que se relaciona toda la sociedad. Eh, Luego, pues, él lo que dice es que demuestra que la lucha inevitable entre las clases eventualmente va a conducir a una dictadura del proletariado, donde se van a abolir las clases, llevando a una sociedad sin clases, y esto va a acabar con este, digamos, motor de la historia que ha existido hasta este momento. Eh, Luego, el propio Marx, en 1852, un poco antes de este prefacio que les decía, de la versión inglesa del 88, eh, a una carta a Joseph Weidemeyer, pues explica también el mérito, digamos, que no le corresponde. Y voy a leer textualmente lo que dice esta carta. Dice, eh, y por lo que a mí se refiere, no me corresponde el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni la lucha entre ellas, dice Marx. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1. Que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. 2. Que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Y 3. Que esta dictadura misma no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Luego también Marx en otros escritos expone que él no está diciendo que la lucha de clases sea el motor único de la historia, sino el motor fundamental, ¿no? Eh, Él no dice que es el único factor, él dice que es lo que determina al final la relación entre las clases y la relación en cómo se desarrolla el progreso social o en general una sociedad. En el desarrollo del materialismo histórico propone que es la base económica lo que él va a llamar la infraestructura, lo que se llaman las fuerzas productivas, los modos de producción, las relaciones sociales de producción, todos estos detalles que en algún momento si quieren puedo entrar a explicar. Es decir, en general la cuestión económica lo que determina en última instancia o en fundamento último. Después vamos a explicar qué significa última instancia, porque eso también pues, va a depender, digamos, del modo de producción. Es decir, en el modo feudal o en el modo esclavista o en el modo capitalista hay diferentes formas en las que se relacionan las clases y en las que se determinan las estructuras determinantes, unas más fuertes y otras más débiles. Entre ellas puede estar una estructura ideológica, una estructura más política, digamos, cuando se habla de las leyes, una estructura económica. Entonces lo que le está diciendo es que la estructura económica es en última instancia la que determina estas relaciones de clases y por lo tanto la lucha de clases es la expresión política y social de las contradicciones de la base económica que está determinando este sistema. Entonces va a ser una suerte de mecanismo a través del cual se va a resolver un conflicto entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces, cuando las relaciones de producción quedan obsoletas, las fuerzas productivas van a entrar en contradicción y por lo tanto va a ser un cambio en el paradigma y en general el modo de producción y vamos a superar una fase y es, por ejemplo, cuando surge el capitalismo, que entraron en contradicción las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces surgen nuevas formas de, digamos, nuevas bases económicas. Ahora, esta afirmación hay que tener mucho cuidado porque no se puede aplicar mecánicamente a toda formación social, a todo proceso histórico o a todo periodo histórico. Hay que comprender el cuándo, el cómo
y el por qué surgen ciertas clases sociales. Y para esto vamos a necesitar del método del materialismo histórico, es decir, Marx da las herramientas para que se pueda comprender y para que se pueda estudiar. Lo que pasa es que no siempre la forma en la que él lo explica, digamos, en el Capital, queda tan claro. Por eso es que hay que detenerse a analizar cada uno de estos modos de producción en cada una de estas épocas. Eh, Vamos a ver, vamos a tener varios puntos donde vamos a encontrar, digamos, las claves para poder analizar las sociedades prehispánicas. Vamos a analizar lo que es el concepto de clase y el lugar que éste tiene en la historia y en cada momento histórico, porque no en todas, cuando nosotros decimos clase, podemos hablar de que hay clases en diferentes periodos, pero no en todos los periodos son las mismas clases o tienen las mismas características. Y aquí es donde vamos a tener mucho cuidado. Desde el materialismo histórico, estas clases no son solo categorías económicas, no son divisiones culturales, sino más bien son una suerte de posiciones, ¿cómo le puedo decir? Estructurales de ciertos grupos sociales, es decir, los grupos sociales tienen una posición en una estructura social que está determinada con los otros grupos sociales o con las otras clases por los medios de producción y por lo tanto por el modo de producción. Eh, entonces, por ejemplo, en el modo capitalista tenemos que los burgueses son una clase, que son los dueños de los modos de producción, y los trabajadores o los proletarios son los que lo único que poseen es su trabajo, su fuerza productiva. eh, no es lo mismo trabajo que fuerza productiva, pero los trabajadores son los que tienen el trabajo y la fuerza productiva, o los que lo generan. Y unos tienen los modos de producción, entonces la forma en la que se relacionan es a través del intercambio. Unos trabajan, entregan su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción, que son los burgueses, quienes acumulan lo que se llama la plusvalía. Y por eso son capitalistas, son quienes logran acumular el capital a través de la explotación de la plusvalía de los trabajadores. No toda persona que tiene dinero o tiene un modo de producción es capitalista, pero en general todos los capitalistas es porque tienen un modo, sí, tienen los medios de producción. Esto suena confuso, pero lo explicaré en otro video. Porque, bueno, les doy un breve ejemplo. Una persona que tiene una tiendita y que tiene un empleado, pero que él también trabaja en su tienda, no necesariamente es un capitalista. A pesar de que él tenga un modo de producción y tenga alguien que trabaja para él, no necesariamente la acumulación de capital que está haciendo a través de esta propiedad eh, lo hace un capitalista. Esto no me voy a meter ahorita porque no estamos analizando el modo de producción capitalista, pero digamos como para que tengamos en cuenta que hay matices de nuevo dentro de las clases y que por lo tanto no podemos aplicar mecánicamente porque ni siquiera dentro de un modo de producción existe como una fórmula mágica para analizarlo. Entonces, el acceso o el no acceso a estos medios de producción, ¿qué son los medios de producción? La tierra, las herramientas, el capital, las empresas, ¿verdad? La maquinaria, el rol que tienen en la producción, en la apropiación del excedente económico, ya sea la producción en sí o si no lo que se genera a través del intercambio de esta producción. Cuando en el régimen capitalista esta producción se vende, se intercambia por dinero y la acumulación del dinero es lo que equivaldría a la apropiación de la propia producción en otros modos de producción. En el modo de producción feudal o servil se apropian de la propia producción. En el régimen capitalista no se apropian de la producción, sino que se apropian del capital que adquieren al intercambiar esta producción. Eh, También son determinados por su capacidad para apropiarse del trabajo ajeno o para ser explotado en el caso de los trabajadores. Entonces, la lucha de clases representa esta expresión histórica de las relaciones entre las clases y de las contradicciones entre ellas, y también de estas posiciones estructurales, es decir, la posición que ocupan dentro de una sociedad. Como él decía, el mismo Marx decía, hay sociedades estamentales donde no existe movilidad, sino que, por ejemplo, un aristócrata nace aristócrata y muere aristócrata,
y un esclavo nace esclavo y muere esclavo. En el capitalismo tenemos una movilidad bastante más fluida, digamos, o digamos hay mayor capacidad para moverse dentro de estas clases, muy a pesar de que están bastante consolidadas, pero son estas posiciones en una estructura social en un momento determinado lo que determina a cuál clase pertenece, ¿no? Si en un momento determinado yo tengo medios de producción, eh, y estoy explotando trabajadores y acumulando plusvalía del trabajo que ellos producen, yo soy capitalista. Entonces, esa posición mía en ese momento determinado se llama una posición estructural en un modo de producción. Ahora, lo que él dice, la lucha de clases, no siempre se refiere como una lucha violenta o una guerra violenta y declarada, sino que lo que está diciendo es que en las formas políticas, las formas culturales, las formas ideológicas y las formas sociales eh, existentes en esta sociedad, se disputa siempre el control de excedente y el control del poder. Y esto es lo que él refiere como una lucha, ¿no? El interés de una clase está en oposición al interés de la otra. El interés del capitalista es bajar los salarios, el interés del trabajador es subirlos. Entonces, eso es una lucha en un determinado ámbito de la estructura social y la estructura económica. Eh, Aquí tenemos que entender que no todas las sociedades humanas han estado siempre divididas en clases. Por supuesto, hay sociedades primitivas donde no existe, digamos, propiamente un Estado, no existen propiamente clases, no hay una eh, propiedad privada, no existe una explotación sistemática. Cuando hablamos de explotación sistemática, lo que estamos diciendo es que una explotación eh, regida por un sistema de explotación. Puede haber explotación individual o ocasional, pero no forma parte de un sistema. Se organizan mediante producción colectiva, usualmente. El trabajo se distribuye a través de otros principios, principios de supervivencia, principios de reciprocidad, principios de protección familiar. Y todavía podemos encontrar algunas de estas formaciones sociales, aunque son muy raras y muy escasas, pero en lo que Marx llama el comunismo primitivo, encontramos este tipo de formas de apropiación, ¿no? Apropiación colectiva del trabajo. Y además es una división diferente del trabajo. Justamente cuando nosotros hablamos de la división del trabajo, la división social del trabajo, podemos hablar de unos procesos sociales e históricos que comienzan a crear estos sistemas de clases. Vamos a dar algunos ejemplos de modos de producción y formaciones sociales con clases que están intrínsecamente ligadas, o su emergencia y su creación, su desarrollo, están intrínsecamente ligadas al desarrollo de lo que vamos a conocer como el excedente económico y la capacidad de un grupo social, que de nuevo son grupos sociales que están insertados en una estructura, en una posición estructural, eh, y la capacidad de cierto grupo de apropiarse del trabajo o del excedente a través de mecanismos de fuerza, de coerción ideológica, de institucionalización estatal, de legislación, eh, y lo que hablamos de que el análisis marxista ha identificado como modos de producción históricos de donde surgen las clases, podemos tener algunos bastante identificables. Eh, Hablemos, por ejemplo, del esclavismo, característico, por ejemplo, del mundo antiguo, que se basa en la propiedad privada de las personas esclavas o personas esclavizadas, cuya fuerza de trabajo era explotada directamente para producir. La clase dominante era la clase esclavista y la clase explotada eran los esclavos, ¿no? Entonces queda bastante claro, es como mucho más clara esta división en el mundo antiguo. La producción feudal o servil en el mundo medieval, predominantemente en la Europa medieval, se caracteriza por una relación entre el señor feudal eh, y el siervo, usualmente campesino, porque es una forma de producción propiamente campesina o producción de la tierra. Esta se ejerce mediante una forma de coerción más allá de lo económico. Son mecanismos jurídicos y políticos ideológicos donde la posesión de la tierra es la forma de coerción y la forma de dominación. Entonces los trabajadores, los campesinos, para tener acceso a la tierra y poder producir,
siendo que la tierra es propiedad del señor feudal, tienen que entrar en una relación con el señor feudal, donde ellos son los siervos, el señor feudal es el señor, el amo, eh, y pues están en una relación donde ellos producen y el excedente de esta producción se la deja el señor feudal. Posteriormente tenemos el capitalismo, que es el modo de producción que tenemos en la actualidad, basado en la propiedad privada del capital y la propiedad privada de la fuerza de trabajo, perdón, la propiedad privada de los medios de producción, y se basa también en la fuerza de trabajo asalariada. Ahora, esto es algo muy importante. El salario, que luego lo trabajaremos, Marx tiene un par de textos muy importantes que se llaman eh, eh, Trabajo, Salario de Capital y Salario, Precio y Ganancia, que son dos libros que son los primeros que él hace eh, estudiando la economía política, que son su introducción a la economía política, y que son los que usa como base para escribir posteriormente el Capital. Entonces él habla de que pues, el salario es un factor determinante en lo que es el modo de producción capitalista. Entonces, de nuevo, como resumen, eh, las clases están determinadas en el modo de producción capitalista por la propiedad privada del capital y de los medios de producción y el trabajo asalariado. La plusvalía se extrae mediante una relación relativamente libre o formalmente libre, pero al mismo tiempo es bastante coercitiva e impositiva. Luego también él explica en el socialismo cómo sería, o como modo de transición hacia una sociedad comunista, aunque queda ambiguo, digamos, aunque Marx nunca hace explícito que el socialismo era el, digamos, el modo de transición o el periodo de transición, pero hay algunos autores que lo interpretan así, ¿no? Donde se abole la propiedad privada de los medios de producción. De nuevo, los medios de producción no es el cepillo de dientes, no es la abolición de la propiedad privada individual de uso, no es que me abolen la propiedad de mis camisas y mis pantalones, sino que son los modos de producción, es decir, los medios de producción, con qué produzco, con qué yo estoy produciendo. Esto se socializa, es decir, ahora es de la sociedad, es colectivo. Entonces ahora hay un control, de nuevo, colectivo de todo el proceso productivo. Las clases sociales van a existir inicialmente, pero van a tener una gradual desaparición conforme se colectiviza y se socializa más cada elemento de la producción. Muy bien, todos estos sistemas, la lucha de clases es el motor de las transformaciones. Es lo que genera las crisis, las rupturas y las reconfiguraciones estructurales. De hecho, la formación de los estados del bienestar en Europa, que luego se extrapolaron o se extendieron al resto del mundo, forman parte de momentos de crisis del capital, en donde la fuerza de los trabajadores agremiados en sindicatos empiezan a exigir mejores condiciones y los capitalistas, para no perder el poder mediante una revolución violenta, acceden a través del Estado a otorgar a los trabajadores mejores condiciones como salud pública, educación pública, mejores salarios, etcétera, mejores condiciones laborales, menos horas laborales, para que los trabajadores no se organicen. O por lo menos que se organicen, pero obtengan algo y calmen un poco, digamos, el ímpetu de lucha y no tomen el poder. Esta ruptura y esta reconfiguración estructural de las sociedades y de los estados y de los partidos políticos y de los sindicatos y demás cosas se dan a través de una crisis. Entonces, de nuevo, fue la lucha de clases la que generó estos cambios. Ahora, mediante unos marcos teóricos reestructurados y renovados, el modo de producción de las sociedades americanas es analizado y se le da el nombre de modo de producción tributario. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Lo anterior era la explicación para poder entender esto. Entonces, el profesor Eric Wolf, no estoy hablando del economista Richard Wolf, no es, o sea, son dos Wolf diferentes. El historiador Perry Anderson, el otro historiador Samir Amin desarrollan, y hay uno que me falta que se me olvidó, no me he acordado, desarrollan un concepto que se llama el modo de producción tributario, que se sale del análisis europeo para apropiarse de los términos y de los análisis y aplicarlos exclusivamente a un modo de producción bastante específico. Y este modo de producción no solo es aplicable para el mundo americano,
pero es particularmente útil para comprender el mundo americano. Aquí vamos a hacer análisis de lo que es la sociedad maya, la sociedad mexica o azteca, digamos, como lo quieran llamar, y la sociedad inca, que son sociedades muy representativas del mundo americano, aunque no son las únicas. Y además el modo de producción tributario no va a aplicar igual para todas las sociedades. Es lo que yo les decía anteriormente. Vamos a tener que analizar puntualmente cada una de todas las sociedades americanas precolombinas para poder entender la forma en la que se relacionan estas diferentes clases sociales que están en posiciones estructurales y que determinan la forma en la que se relacionan estas clases y la forma en la que se da esta lucha de clases. Entonces, es un poco tedioso, por eso les decía que no se puede hablar de que hay un único modo de producción y que no se puede hablar de una sola clase social para el mundo precolombino, sino que habrá que analizar cada sociedad, porque hay sociedades que son muy poco estructuradas, que cabrían más dentro del mundo del comunismo primitivo, porque no tienen ni siquiera formaciones estatales, estamos hablando del mundo americano, pero que son contemporáneas a otras sociedades que son imperios básicamente y que tienen formas estatales mucho más complejas. Pero en términos generales, hay una producción colectiva a nivel comunitario, no hay una propiedad privada de la tierra, por lo tanto no es un sistema servil tipo feudal, tampoco hay una propiedad privada, sí, digamos, privada, digamos, del señor feudal. Que de hecho, de alguna manera, a los inicios de la conquista, el, lo que se llama se me fue el nombre, eh, la encomienda, los encomenderos actuaban como señores feudales, que es no se puede hablar de que en España, en ese periodo, en la península ibérica, había una forma de producción servil igual al resto de Europa, era muy particular y muy diferente, pero la encomienda era una forma de producción similar, ojo a la palabra, similar a, al feudalismo europeo, al servilismo europeo, no igual, similar con sus matices y características especiales, que surgió en el periodo de la Reconquista y que se extrapola a América con otros cambios y otros matices, pero que digamos que podríamos hablar de que la encomienda en América es una suerte de producción servil, donde el encomendero es dueño de la tierra y los indígenas son uno con la tierra, están adheridos a la tierra y son inseparables. Por lo tanto, toda producción que se realice en esta tierra le pertenece en parte al encomendero. Pero bueno, en este tipo de producción precolombino, prehispánico, se caracteriza por una producción colectiva, un poco más similar al mundo antiguo, esclavista, aunque aquí no hay esclavitud propiamente. Entonces, ojo que tenemos similitudes con algunos momentos, pero también diferencias bastante notorias. El Estado está caracterizado porque está compuesto por una nobleza estatal, eh, que es una suerte de nobleza funcional, que es quien se apropia del excedente, es decir, esta nobleza es el Estado, un poco similar a lo que sería se me fue el nombre, el régimen de la monarquía absoluta europea, aunque con características de la economía palaciega del mundo antiguo, pero con sus características propias, porque la producción es colectiva. Hay una ausencia general de propiedad privada, hay una extracción del excedente por medio de la coerción extraeconómica. Lo podemos hablar del tributo, de la mita, ojo que estamos hablando de la mita precolombina, porque la mita también es una forma productiva que impone o que, digamos, se apropia el Imperio Español para algunas comunidades, pero tiene diferencias muy sustanciales con la mita que existía anteriormente. No es que sostienen formas de trabajo tal y como existían antes, sí hay cambios sustanciales. Y estos están legitimados por aparatos ideológicos religiosos, no son aparatos legales. Aquí la legalidad y la forma eh, de leyes y normas quedan en segundo plano por debajo de los aparatos ideológicos religiosos. Eh,
Entonces, digamos, el análisis materialista de estas formaciones habría que dividirlo en cada región. Los mexicas, por ejemplo, estaban organizados, la producción estaba organizada en lo que se llaman los calpullis, que es una propiedad comunal de la tierra. Y este estado, digamos, mexica ejercía un dominio mediante un tributo exigido, no solo a sus propios, entre comillas, ciudadanos, entre grandes comillas, ciudadanos, sino también a los otros pueblos sometidos. Pero estos otros pueblos sometidos tendrían también sus formaciones y sus estructuras productivas, pero estaban determinadas por un ente superior que era el imperio mexica, que les exigía tributo. La clase dominante estaba compuesta en primer lugar por el Tlatoani, que era el emperador, entre comillas, la nobleza o los pipiltlin, y los sacerdotes, que serían como una forma de casta, digamos, dentro de esta estructura. No se posee la propiedad en el sentido capitalista, legitimado por la ley, pero sí es controlada por un aparato estatal que lo que busca es la recolección y distribución del excedente. Una recolección tributaria, es decir, los productores dan un tributo, productores que tienen colectivamente la tierra entregan un tributo, este tributo se reparte a través del Estado como forma de excedente. La explotación, como les dice, tiene una coerción extraeconómica, principalmente religiosa, ideológica religiosa, pero también militar. Eh, Luego también tenemos, por ejemplo, los mayas, que tienen unas formas de ciudades-estado. El mundo maya es un mundo que nunca fue unificado bajo un solo gobernante y tienen ciudades-estado, y la lógica es muy diferente al mundo mexica. Por ejemplo, cuando un gobernante le hace la guerra a otro, nunca se impone a sí mismo como gobernante del territorio conquistado, sino que lo somete. Y esto es una característica muy propia del mundo maya. Se considera que estas ciudades-estado tienen gobernanza por sí mismas, y las veces que nosotros vemos que ciudades-estado caen y se reemplaza la ente gobernante por una nueva venida de afuera, casi nunca es por otros grupos mayas, es por otros grupos que vienen de otras regiones, no por otros grupos mayas, que lo que hacían era una guerra de castigo y luego se retiraban, no conquistaban el territorio. Y esto es algo muy característico y muy propio del mundo maya. Estas estas ciudades-estado mayas tienen estructuras dinásticas, son dinastías de gobernantes, donde los campesinos, a través del tributo, sustentan élites gobernantes que al mismo tiempo son élites sacerdotales. Eh, Esta producción todavía mantiene bases comunales muy fuertes, ligeramente diferentes al mundo del centro de México, de lo que hoy es el Valle de México, ¿no? del país México, que en ese momento no existía. Pero también está, digamos, ellos están coercionados eh, también por aparatos extraeconómicos, ideológicos, religiosos y político-militares, digamos, por rituales, está muy determinado por rituales. Este fuerte simbolismo religioso enmascara algunas relaciones de explotación, mientras que la coerción militar, usualmente casi que en el global de estas sociedades, mantiene el sistema tributario. Es decir, la forma de explotación, la forma de producción y la forma de apropiación de la riqueza se mantienen a través de diferentes tipos de, eh, de estructuras. Igual que en el día de hoy, ¿no? La forma principal de imposición de la propiedad privada es la legislación que se ejerce a través del Estado, pero también la forma de explotación son formas de explotación que se ejercen a través del... Existe la propiedad privada, pero es a través del intercambio de la fuerza de trabajo, intercambio entre comillas libre, del intercambio de la fuerza de trabajo por un salario. Eh, es decir, no, el trabajador no paga un tributo, sino que intercambia su fuerza de trabajo por un salario. Y la propiedad privada se sostiene a través de una forma político-legal. Aquí estamos hablando de que la propiedad privada, entre comillas, o más bien la explotación se da a través de tributos ejercidos por el poder político, militar e ideológico, y la explotación se da a través de otros medios. Eh, los incas tienen una organización de los ayllus, que es la propiedad colectiva de la tierra. El imperio inca desarrolla unos sistemas de extracción del excedente mediante la mita, que es un trabajo rotativo obligatorio, muy similar a la mita en el periodo español,
que es trabajo obligatorio, trabajo forzado. Eh, el Inca, que es el gobernante, nosotros hablamos de la sociedad Inca, pero realmente el Inca es el gobernante. eh, y la nobleza panaca controlan el aparato estatal, los recursos y redistribuyen parcialmente el excedente, igual que en el resto de sociedades, ¿no? Que se apropian a través del tributo y luego reparten el excedente. Un poco lo que es la economía palaciega del mundo antiguo. Eh, esta explotación se ejerce a través de una, de nuevo, coerción extraeconómica institucionalizada a través de un sistema de legitimación ideológica y religiosa, como el mundo maya, donde los gobernantes eran casi divinizados. Eh, Pasemos a analizar entonces cuáles serían las luchas de clases y las contradicciones internas en estas sociedades. Estas sociedades tributarias, ahora se le da el nombre de tributario porque la forma de tributo es la forma de apropiación del excedente, como se le da la forma de servil al mundo medieval, digamos, porque la forma de apropiación del excedente es a través de relaciones de servidumbre, y al régimen capitalista se le da el nombre de capitalista porque es a través del capital, mediante digamos, la forma en la que se apropia el excedente, ¿no? A través del capital. Entonces el nombre del modo de producción está dado por la forma en la que una clase se apropia del excedente de la otra. Eh, Estas sociedades adoptan diferentes formas a los modos de producción europeos, pero se manifiestan las luchas de clases de formas similares, que son las revueltas de los pueblos sometidos contra el pago de tributos, como las revoluciones de los huechotzingas contra los mexicas, los huejotzingas también se le puede decir. Algunas veces tenemos conflictos dentro de las clases por el control del excedente, por el poder político. Eso va a suceder en todos los modos de producción. Son contradicciones internas que surgen entre la tensión de la autonomía comunal y las crecientes demandas de los estados en expansión, y puede ocasionalmente generar crisis de autoridad, hambrunas, revueltas que eventualmente debilitan estructuras de dominación. Tenemos un ejemplo muy curioso que es el ejemplo de Teotihuacán en el Valle de México. Teotihuacán es digamos, un sitio arqueológico de una sociedad bastante grande y bastante potente, del cual se sabe muy poco, pero los registros arqueológicos indican que hay un periodo donde hay unas rebeliones que surgen desde abajo, ¿no? Desde las capas bajas de la sociedad, desde los barrios. Y se sabe que es una rebelión en contra de las élites, especialmente las élites sacerdotales, porque lo que se quema o lo que se le prende fuego son los edificios de donde vivían estas élites, mientras que los barrios permanecen relativamente intactos. Entonces podemos, digamos, inferir que fue una rebelión desde los barrios en contra de las élites. Entonces sí, digamos, las rebeliones o estas luchas más violentas se pueden dar de esas formas. Ahora, como les decía antes, existen sociedades sin clases en América al mismo tiempo que existen estos sistemas y aparatos estatales. Y tenemos que decir algo más. El mundo americano es un mundo muy complejo de diferentes periodos. Tenemos el mundo maya, que abarca casi, si no me equivoco, son alrededor de 1000 años digamos, de construcción, ¿no? El mundo mexica tiene apenas 200 años. Pero el mundo náhuatl tiene muchísimos más, alrededor de 600. Tenemos también Teotihuacán, del cual se sabe muy poco, pero que fue una sociedad bastante compleja. Tenemos el mundo inca, que anteriormente a la conquista digamos, de los incas, había sociedades complejas también. Tenemos sociedades complejas en Centroamérica, tenemos sociedades complejas en el Amazonas, pero al mismo tiempo y en diferentes periodos. Por ejemplo, tenemos también los olmecas y diferentes grupos, pero al mismo tiempo tenemos sociedades desestructuradas y sociedades muy primitivas, ya sea hace unos 2000, 3000 años o hace 500 años en la llegada de los españoles. Son sociedades y mundos que conviven. Eh, Tenemos que esto es pues, bastante opuesto a una visión homogenizadora de las sociedades prehispánicas, algo que cometen algunos hispanistas, ¿no? De agarrar y echar todos en un saco y decir, bueno, sí, los mexicas
hacían sacrificios, por lo tanto las sociedades prehispánicas eran aterradoras y todos eran lo mismo. Eso es falso, eso es una falacia y hay que erradicarla del análisis de la historia del mundo antiguo americano. Eh, Muchas sociedades prehispánicas mantenían estructuras comunales sin Estado ni explotación sistemática. Ahora, cuando nosotros decimos que no hay explotación, no quiere decir que sea un paraíso, ¿verdad? También existen guerras entre sociedades sin Estado. Eh, ¿Por qué? Porque un poco lo que dice Engels, ¿no? Que el origen del Estado es la guerra. Muchas veces la guerra obedece al control de territorios, pero este control de territorios puede también darse en sociedades que son nómadas o seminómadas, que son meramente tribales familiares y que están luchando con otros grupos humanos por el control de un territorio. Y no necesariamente obedecen a una formación estatal, sino una formación preestatal o una formación estatal muy primitiva. Algunas comunidades amazónicas, caribeñas, del norte de América, de la Patagonia, constituían este tipo de sociedades que Marx llamaría el comunismo primitivo, donde la organización del trabajo era colectiva, había una autoridad política muy difusa, muy débil, eh, propiedad privada inexistente, no había una forma de control excedente de una clase gobernante, sino que toda la producción se distribuía casi equitativamente. Y estas diversas formaciones sociales demuestran la complejidad para analizar el panorama prehispánico. Por eso cuando se hacen generalizaciones simplistas, uno salta, ¿no? Y uno dice, bueno, es que están analizando mal el mundo prehispánico. Primero hay que dividirlo en regiones, luego esas regiones hay que dividirlas en periodos, luego estos periodos hay que analizar cuáles sociedades existían y analizar cada sociedad individualmente. Pero en términos generales, a las sociedades prehispánicas, especialmente a las más complejas, se les va a llamar con el modo de producción tributario, porque es la forma en la que estas sociedades, en la que las clases dominantes de estas sociedades se apropian del excedente de producción mediante el tributo. Y bueno, esto fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Me disculpo muchísimo por la ausencia larga. Estuve bastante ocupado haciendo muchísimas cosas con algunos proyectos personales. Pero bueno, voy a tratar de hacer videos nuevamente. Voy a tratar de ponerme al día con todas las preguntas. De nuevo, comenten todo lo que quieran, con respeto siempre. Si me equivoqué en algo, como uno va hablando ahí sobre la marcha y viendo las anotaciones, si me equivoqué en algo, me lo hacen saber. Yo no tengo ningún problema en disculparme o en corregir si yo me equivoqué. Eh, pero bueno, dejen sus preguntas, recomendaciones sobre otros temas. Por ahí tengo una larga lista que ustedes me han ido dando en los comentarios de otros videos para ir haciendo videos. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Suscríbanse, comenten, compartan, debatan en los comentarios, siempre con respeto. Y pues nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias, gente. Chao.